Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes, que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Desde siempre en el imaginario de los ciudadanos, pero también de los medios, han existido las llamadas leyendas urbanas, que son historias que corren de boca en boca y que se dan como ciertas sin que exista evidencia científica o comprobación alguna. Esas leyendas se fundamentan en el temor, en el misterio o en el desconocimiento de temas tratados a través de los medios de comunicación. De estos asuntos estaremos hablando esta mañana porque ustedes lo pidieron aquí en Uno para Todos. ¿La televisión está abordando estos temas de manera adecuada? ¿Será una cuestión de cultura, gusto o misterio por cuestionarse sobre sus propias creencias? Eso y mucho más en los próximos 30 minutos. Para hablar al respecto nos acompañan Edwin Robles, parapsicólogo, integrante del Cártel Paranormal de la Mega. Buenos días, Edwin. Buenos días, Mario. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, a este gran programa. Y está con nosotros también Ana María Santofimio, socióloga, periodista con experiencia en investigación académica. Buenos días, Ana María. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes dos para estar aquí con nosotros y por haberla aceptado. También estará con nosotros Javier Piñeros, experto en el tema, y tendremos otras personas participando en nuestros programas, así como lo hacen ustedes habitualmente los sábados. Los invito para que veamos qué opinan nuestros televidentes acerca del tema que nos convoca esta mañana. ¿Qué opina acerca de la veracidad de las leyendas y mitos urbanos que presentan en la televisión nacional? Pues muchas son basadas como en algo real, pero entonces se alteran mediante el tiempo. Y de las personas como las va contando, pues es como un teléfono roto y se va alterando las cosas. Son mitos que se van regando, pues no sé, desde tiempos muy antiguos. Y pues normalmente yo creo que y opino que son un poco creaciones de la religión para poder prohibir algunos días célebres. Y pues pueda que en algunos casos sí ocurren de esos mitos, pero no son tan seguidos. La verdad pues me parece una farsa total, puesto que hay familias o niños que le inculcan eso y los niños crecen sabiendo que todo eso es verdad, que les van a sacrificar en una fiesta de Halloween o que hay un monstruo atrás del armario, entonces todo eso me parece una total farsa. Pero creo que nos ha pasado generacionalmente. Por allá pensamos que es una farsa, pero de todas maneras esas leyendas y esos mitos se van incrustando primero en la conversación, luego en la relación y luego en la creencia y convivimos con ellas, Ana María. Sí, digamos que la creencia en mitos o en actividades que suceden y que se escapan de nuestro entendimiento, pues es algo que ha caracterizado a todas las culturas y al ser humano desde los inicios. Es decir, hablar de lo que no podemos explicar o intentar explicar lo que no podemos entender es una actitud que ha tenido y que es biológica y quizá inherente a la humanidad. Entonces, pues siempre creo que no existen culturas sin mitos, sin intentar explicar a través de leyendas o también desde actividades científicas qué sucede o que intentan ser como científicas, qué es lo que sucede en lugares desconocidos para nosotros. Esa es una parte, pero la otra tiene que ver con el temor, con el miedo que se infunde acerca de presuntas prácticas de personas, de grupos o de circunstancias y que los ciudadanos abordan, bien creyéndola completamente o bien tomando medidas por si las dudas. Sí, lo que pasa es que en el diario vivir hay muchísimos temas que definitivamente encausan a equívocos que desafortunadamente para nosotros los que llevamos mucho tiempo investigando el misterio, desvían realmente el punto real. Sí, lo desvían totalmente porque, digamos, en el diario vivir no hay una opción para que las personas tengan abiertamente un acceso directo a información precisamente a nivel histórico para que se vaya conociendo ese tipo de culturas. Muy bien, hagamos un breve recorrido de algunas de esas leyendas, cuáles sí, cuáles no, para que los televidentes entiendan exactamente de qué estamos hablando.
¿Cuáles leyendas urbanas que tú conozcas, Ana María, circulan por ahí y tienen algún grado de credibilidad y cuáles definitivamente no? Bueno, pues las más populares quizá tendríamos como... Es que además depende de la zona, ¿no? Porque si estamos hablando en Bogotá, yo creo que entonces el tequendama tiene una alta... O sea, dependiendo de la zona rural. Tú dices eso no el es Salto del rural, Tequendama. el Salto del Tequendama. Nunca. Creo que todos los bogotanos hemos hablado de esa leyenda y de unos espíritus que viven allí. Hay una que es rural, que es bastante conocida, que es rural, pero además toma diferentes formas en distintos lugares de Colombia, que es La Llorona. La Madre Monte, este tipo de leyendas, mitos que se crean alrededor de lo que no podemos explicar. Comencemos a separar. Hay algunas leyendas que forman parte de los relatos nuestros, de los relatos locales, de los relatos nacionales, y que vienen incrustadas al pasado generacional y que pasan de boca en boca, del abuelo al nieto, etcétera, y que resultan inocuas, es decir, no originan ningún daño, ningún perjuicio en quienes las escuchan, así no hayan sido completamente ciertas. Pero hay otras que sí tienen una connotación de temor o de peligro. Incluyamos en la conversación a Xavier Piñero. Xavier, desde su perspectiva y su experticia, algunos de nuestros televidentes nos plantean estos temas de misterio asociados a la curiosidad. Por ejemplo, recientemente los asocian a la presencia de extraterrestres, ahora más que antes, particularmente en los 2 últimos años. ¿Qué tenemos que decir al respecto? En la cultura o en la ufología se denomina extraterrestres, ¿no? Parte de vida, obviamente, no perteneciente acá a la Tierra. ¿Cómo se ha llevado de alguna u otra forma? Mira, pienso que en el tema de las películas, eventos que literalmente en el medio del internet se puede encontrar, tengo que ser muy sincero, no he visto el primer aliens extraterrestre o algo totalmente diferente a mi facultad. Entonces, en el tema de los medios pienso que es enriquecedor para muchos porque puede generar un rating, para otros obviamente que dicen que los han visto, tanto las naves y todo esto, pero ¿quién tiene la verdad? No solo obviamente el medio, sino la persona que dice de una u otra forma que los han visto y que se han ejercido de alguna manera en la carrera de estudiar a aquellos seres extraños de alguna otra manera que no son igual a nosotros los humanos y que no pertenecen a la madre tierra. Y a propósito de extraterrestres, alienígenas, está de moda la leyenda Suezca, Tabio, ahora el Valle del Cauca, etcétera. Y aparentes expertos, hoy más de alguna manera parapetados en redes sociales, hablan de esa presunta relación. ¿Tú qué piensas al respecto como experta, Ana María? Bueno, creo que obedece exactamente a lo que veníamos conversando, es decir, la Laguna de Guatavita tiene, alrededor de la Laguna de Guatavita hay una serie de creencias, hay una serie de respuestas que están pendientes por parte de los historiadores, por parte de nosotros mismos como cultura. Entonces, en esos vacíos de historia, pues pueden ser, llamémoslo así, llenados por quienes tengan una teoría. Es decir, ¿por qué? ¿Dónde viene lo que una teoría es mejor que otra, cierto? Siempre y cuando ésta sea tratada con rigurosidad. Es decir, cuáles son los datos, en dónde están los datos, dónde viene la experiencia, en dónde sale lo subjetivo, en dónde se parte lo subjetivo de los hechos que están efectivamente ocurriendo. Y sobre eso es que debe crearse la información que surge alrededor de estos lugares y de estas zonas. Hay ciertos fenómenos como el fenómeno UFO, por sus siglas en inglés, que la ciencia no descarta, particularmente las autoridades estadounidenses no lo descartan, pero eso no significa que lo confirmen. ¿Qué podríamos decirle a los televidentes al respecto? Bueno, es que el ocultamiento a nivel mundial acerca del fenómeno OVNI es muy evidente, dadas las circunstancias de información y de acceso, volvemos al mismo tema, a esa misma complejidad de información. Decirle a toda la humanidad que hay una raza extraterrestre que nos está visitando desde hace muchísimos años, milenios, si pudiéramos decirlo, sería obviamente la apertura del caos total dentro de nosotros. Desafortunadamente, ¿por qué llegamos hasta esos puntos? Porque no tenemos cómo sustentar un caso. Lo que yo siempre he discutido en algunos espacios en donde he tenido la oportunidad abiertamente de tratar el tema, es que definitivamente el contactismo y el negocio prostituye
toda esta gama de misterios. No solamente prostituye el tema UFO, prostituye todos los demás. O sea, el hecho de sacarle comercialmente la tajada para exactamente, para sencillamente llenar las arcas de cada uno de quienes creen, asumen, dicen que han tenido contactos con seres extraterrestres, la verdad, de forma originalmente este fenómeno. Fenómeno lo digo porque pues, obviamente todavía no se ha dado oficialmente a conocer que sea real. Porque no existe, digamos, la comprobación específica. Ya nuestros televidentes están levantando la mano para preguntarnos. ¿Por qué los televidentes tenemos que ver este tipo de contenidos en los noticieros si ya están quemados? Bien, ¿por qué se reciclan? ¿Verdad? Por ejemplo, el robo de los riñones en el baño de los bares. Esta historia la conocemos hace décadas, pero sigue existiendo ese mito como si eso fuera posible. Médicamente es imposible que alguien le robe un riñón a una persona en el baño y que ese riñón le sirva a otra. Se necesita un equipo de por lo menos 30 expertos médicos y todo el cuidado para que ese órgano no se deteriore. ¿Por qué se mantiene? Pues yo creo que hay como dos cosas principales, dos asuntos principales. Uno es entretenimiento puro y duro, ¿cierto? Entonces, estas son historias que atrapan, hablamos ahora con Edwin, porque tocan la fibra más sensible de la humanidad sobre la explicación de varios temas o del miedo. Digamos, el miedo es un sentimiento que todo el tiempo está rondando, digamos, la humanidad. Entonces, esto es, pues, digamos, como fuente pura de entretenimiento. Pero además también hay otro tema y es que tiene que ver con lo espirituales que somos en Colombia, muy ligados a lo religioso. Entonces, todos estos temas que no sabemos explicar, que nos generan miedo, que no tenemos como lo objetivo y lo comprobado, ¿sí? El riñón, pero entonces también tenemos las leyendas, tenemos lo de los ovnis y estos que estábamos tratando antes, están muy ligados con esa necesidad espiritual que está conectada además también con el catolicismo, que es algo que en Colombia nos caracteriza bastante. Entonces, todo alrededor de las creencias que, o sea, creencias esto es lo que yo creo, pero objetivamente no sabemos qué tan comprobado está y qué tan riguroso es esta creencia que yo tengo. Entonces hay una inclinación a creer en ese tipo de cosas sin mayor filtro, digamos, pues porque está la emoción pura y dura. Claro. Y pues el entretenimiento, es decir, en un país en donde se viven historias tan duras, en un país en donde hay una realidad, esto parece ser un poco más banal, llamémoslo de alguna manera, sin que por supuesto para algunos sectores lo sea, pero parece ser un poco más banal y más fácil de tramitar versus toda la cantidad y carga de información que recibimos diariamente. Xavier, volvemos con ustedes. ¿Considera que los medios de comunicación están tomando con claridad, con objetividad, con seriedad, con profundidad este tipo de temas que pasan de boca en boca entre los televidentes? Hoy en día el tema de los brujos, los espiritistas, los medios, la parapsicología y demás, pues ya no es un tabú. Anteriormente sí era desde la cultura de los años UPA, donde si tenías cierto tipo de facultades, pues literalmente te asesinaban de alguna otra manera. En la actualidad, ¿qué pasa? Se ha convertido más en un negocio. Se ha convertido más en donde el medio o el canal de televisión, como fuere, o el que sea, lo que quiere es generar rating. Quiere que de alguna otra forma a sus televidentes venderles cierto tipo de información, digamos un poco las malas, pero se ha enriquecido más con el tema del amarillismo, el morbo. Ya hoy en día tú ves cualquier canal, bien sea cualquiera de los medios, no solo obviamente en televisión, hay muchos medios en la radio y demás, pero infortunadamente tengo que ser muy sincero. Y personas que tienen este tipo de facultades se prestan simplemente por ganar un momento de fama, por un reconocimiento, pero esto hay que saberlo llevar. Y uno que otro medio lo ha tratado de llevar de una forma seria, pero infortunadamente no se ha visto de una forma muy positiva, la verdad. Edwin, ni las redes sociales se han escapado. Ya hay leyendas conocidas, son leyendas, por llamarlas de alguna manera, leyendas digitales. Por ejemplo, el mito de la ballena azul. Sí. ¿Verdad? Que no se comprobó nunca científicamente, que generó todo un pánico digital, pero que cuando se fueron a buscar las presuntas víctimas de la ballena azul no se encontraron personas físicas, pero no obstante los jóvenes continúan hablando
en redes sociales de los famosos retos que en un momento determinado podrían conducir equívocamente al suicidio. Definitivamente, uno de los puntos neurálgicos actuales y que uno diría, bueno, es ilógico decirlo o afirmarlo, que la tecnología, en vez de ayudar, como que habilita a que sucedan este tipo de casos aislados, hace parte de que definitivamente necesitamos retroalimentarnos siempre. O sea, nosotros estamos limitados solamente al contacto con la televisión y la radio o la prensa, y eso vamos a colocarlo en puntos suspensivos, la prensa, porque las personas en este país desafortunadamente casi no leen. Solamente creería yo que somos tan visuales que el simple hecho de tener las primeras noticias de algo que causa una conmoción a nivel general, esa es la noticia verdadera y ahí nos vamos a ajustar. Y qué mal que exista ese tipo de lineamientos, porque tendríamos que hacer muchísima investigación de campo para averiguar e indagar si esto es necesariamente real o no. Los mitos de la Deep Web, que también se sustentan a base de la ballena azul, pasaron ya... Es decir, de la red profunda, lo que está debajo de lo que todos conocemos. Exactamente, la máscara de Internet, ¿no? Porque sabemos que la Internet es, digamos, la superficie, si la vamos a colocar geográficamente en un mar, y la Deep Web vendría a ser lo más profundo, ¿no? La profundidad o las fosas de las Marianas, como se le ha denominado lo indetectable, también. sí. Exactamente. Y allá han accedido menores de edad, de alguna u otra manera han logrado conseguir las IP necesarias para poder indexarse, acceder a ese tipo de profundidades y, bueno, por lo menos tener acceso a porno, tener acceso a videos fuertes, drogas. Suicidios, drogas, asesinos a sueldo, que no debería ser o no deberían existir, pero no sabemos quién controla eso. Trata de mujeres, trata de hombres, trata de niños. Trata de órganos, Sí, que era también lo que estamos hablando, que no sabemos realmente quién lo controla, quién está detrás de todo eso. Claro, alrededor hay una máscara de misterio, como bien lo hemos dicho, y aquí tienen que ver mucho las conversaciones sociales. La conversación social apunta para lo bueno, pero también para lo negativo. Y lo segundo, las comunidades. También las comunidades tienen que ver mucho en la manera como se generan estos arquetipos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra tribuna acerca de lo que opinan los televidentes sobre los temas que tocamos aquí en Uno para Todos. Bueno, yo pienso que algunos sí tienen como una parte de realidad, pues en lo que se basan tienen que ser reales, pero por supuesto sí considero que hay muchos defectos ahí que hacen que las cosas se vean como mucho más fantasiosas y mucho más intrigantes para el espectador. De hecho, tienen que serlo, pues es un programa que debe asustar. Digamos que tiene que ver también con la realidad, tanto como en la imaginación. Es algo que verdaderamente pues no tiene, digamos, una respuesta, pues digamos, a lo explicable, a lo real. Pero de todas maneras, pues son programas que verdaderamente son muy interesantes pues para los que tenemos como creencias sobre eso. No hacen caso a la realidad, son bien montados, son programas ficticios y creo que no hacen honor a la verdad. Se hacen como más para tener rating y no creo en esas cosas realmente. Emoción, prejuicios, creencias. ¿Cuál es el papel de los medios, Ana María, particularmente de la televisión, y cuál es el papel de los televidentes ahí? Yo creo que como cualquier programa de televisión, como cualquier producto periodístico, llamémoslo de alguna manera, o audiovisual, tiene la responsabilidad de estar bien documentado. Es decir, y más sobre una experiencia subjetiva. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los actores? ¿En dónde se presenta? ¿Por qué fueron allá? ¿Qué otros testimonios hay? A todo mundo le pasa lo mismo cuando pasa a ese lugar. Es decir, uno puede presentar cualquier tema en un medio de comunicación. Lo importante es cómo se documenta y cómo se muestra. Porque si lo muestro como cierto y como verídico, que es lo que vende, digamos, principalmente, pues allí yo estoy mal informando, ¿cierto? Entonces debo trabajar fuertemente para que el contenido que yo presente, pues lo presente desde diferentes puntos de vista. Pruebas, documentación, pero en muchas ocasiones con esto se trabaja allá en la calle y aquí a este lado de las cámaras con el morbo, la curiosidad llevada al extremo, y el morbo genera atención, pero además
indistintamente de que estemos acá, eso genera una curiosidad. ¿Cómo lidiar con eso dentro de los medios? Bueno, yo por lo menos llevo trabajando muchísimos años en este tema de misterio, en el tema paranormal. Siempre he dicho para mí que parte de la seriedad que uno aplica a que este tipo de situaciones se den es cuando nosotros lo hacemos con sinceridad. Lo voy a decir del lado de quienes trabajamos muchísimo tiempo detrás de un micrófono. Yo llevo trabajando muchos años en radio, he hecho cosas en televisión, pero definitivamente siempre me quedaré con algo, y es que para los verdaderos investigadores el show no cuenta como una parte fundamental de una investigación. O sea, nosotros no admitimos, en términos generales, que, digamos, se le dé una categoría de morbo a algo tan serio como un misterio, porque hace parte de la cosmogonía, de la idiosincrasia de nuestras etnias, y sería hacer un irrespeto, realizar un respeto contra ellos. No puedo asegurar, por ejemplo, que el fenómeno OVNI exista, pero tampoco puedo decir que no. Es tan vital como si me preguntan, Edwin, ¿crees en Dios? Y yo tendría que responder, pues muy neutralmente, no lo he visto. No lo he visto en ninguna parte. No lo he visto porque sencillamente el hombre, el ser humano, humaniza todo. Tiene esa costumbre, esa categoría de humanizarlo. Pero nosotros somos seres violentos desde nuestros inicios, y creo que el morbo hace parte de la vida cotidiana del ser humano, y el hecho de que se retroalimenten este tipo de temas, que lamentablemente se hace y que no debería ser, pues definitivamente causa que todos los niveles de rating, por ejemplo, se suban. Muy bien, Javier, ¿será que la televisión, por su misma esencia emocional, de conexión, está cayendo en esa trampa de comprar, entre comillas, historias, de creer historias, a su vez retransmitirlas en esta pantalla? El hecho que yo vaya, digamos, a un sitio que se relaciona, se dice que pasan cosas extrañas, no siempre el espíritu, el fantasma, las entidades, las presencias van a decir, grábeme, estoy aquí, y si no, se perdería la magia de alguna otra forma de esto, de los fenómenos, de las apariciones y demás. No se consta o se relaciona de alguna otra manera que es garantizado. Hoy en día existe la edición, cualquier persona en su celular puede poner un fantasma, puede poner un alien o lo que quieran. Infortunadamente, una cosa es el internet, otra cosa son los medios de televisión. Por ende y ello, muchos de los casos de muchos televidentes y muchas personas que uno escucha literalmente les molesta, les ofende, se burlan de alguna otra manera porque no se les está vendiendo, porque no se trata de venderles y hacerle creer lo que usted, televidente, quiera, literalmente. Cada quien toma su conclusión, literalmente. Muy bien, entonces, la fórmula es sustentar, pero estamos hablando de lo misterioso, de lo no comprobable, de lo que va de boca en boca, de las versiones. Entonces, ¿cómo contar una historia en televisión donde no tenemos exactamente la forma de narrar audiovisualmente como prueba y sin tener el sustento investigativo, Ana María? Digamos, yo pienso que en la investigación hay diferentes métodos que le pueden a uno como servir. Diferentes puntos de vista sobre el mismo lugar. Así, no a todo el mundo le pasa lo mismo en el mismo lugar. No tiene por qué pasarle. Pues si le pasara lo mismo sería un evento, entonces científicamente. Entonces uno puede hablar de un tema, lo que mencionaba ahora, documentando distintas experiencias. Claro, la que vende es la experiencia, como decía Edwin, la del morbo. Esa es la que vende. Pero además, generalmente detrás de cada leyenda, por ejemplo, hay una historia que la explica. Las leyendas y los mitos hablan de las sociedades. No en todas las sociedades, por ejemplo, en todas las comunidades indígenas se tienen los mismos dioses, ni se tienen. Nosotros no teníamos las mismas leyendas. Nuestras leyendas hablan de quiénes somos. Entonces, uno podría, digamos, un periodista, pero pues, o quien quiera hablar de este material en términos audiovisuales o en medios de comunicación, podría también revisar la historia que hay detrás de esto. Porque en el Tequendama sucede lo que... El Tequendama es un sitio histórico bien importante. Otra vez, el Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama, es que es el que más, digamos, tengo presente, sí, pero, con digamos, el programa. para ubicar a los televidentes. Para ubicar a los televidentes. Es un sitio bien importante que tiene una representación geográfica, hidrográfica súper importante. Entonces, ahí, es decir, es más como la habilidad del periodista de querer mostrar una historia contando todo lo que hay que contar alrededor de eso. Incluso para las etnias indígenas
que la tienen como lugar de pagamento de sus ritos. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han hecho llegar recientemente. Hace rato que se acabó la primera temporada de la telenovela Mujer, la cual nos gustó mucho en la casa y estamos esperando la segunda temporada, pero nada, ¿qué pasa? Por favor con ella. Dina Leonor Ramos. Está en camino, es lo que nos ha dicho la parte de programación, la gerencia de programación, está en camino la negociación y muy pronto la tendremos en esta pantalla. Me gustaría saber el horario original de la novela Todo por mi hija. La verdad, cuando la promocionan dicen que a las 8 y son las 8:10 y no han empezado porque están dando el programa Guerreros. No tengo nada contra el programa, pero sí me gustaría que se respetara el horario de la novela ya que es de nuestro agrado. Amparo Ramírez. En esta primera pantalla estamos acostumbrados a los horarios cerrados, 8, 9, 10. Esa telenovela está planteada para las 8:10. Paulatinamente iremos adquiriendo ese hábito de las 8:10, que es el horario establecido. No parece que hubiera un delegado en Guerreros. Hacen mucha trampa, salen antes o se dicen las respuestas. Creo que los televidentes merecemos respeto. Carolina Tovar. Muy bien, delegado y reglas hay un equipo pendiente de que se cumplan. Lo que pasa es que, como ustedes saben, un reality de competencia en directo y a veces se presta para confusiones, pero eso no obsta para que potenciemos su voz y su inquietud ante los productores. Muy bien, esos son los correos iniciales con los cuales ustedes participan y de alguna manera indagan, reclaman y proponen sobre nuestros programas en el Canal 1. Entremos en la parte de conclusión, Edwin, sobre todo en esta parte que tiene que ver con consejos. Cuando se trata de crear formatos, cuando se trata de crear espacios, cuando periodistas tocan esos temas en los noticieros, ¿qué consejos? ¿A quiénes recurrir? ¿Cómo recurrir? ¿Qué hacer para que lleguen debidamente fundamentados y no contribuyan a exacerbar estas leyendas urbanas? Muy bien, Mario, pues lo importante es saber a quién estamos investigando, a quién estamos realizando una entrevista, de quién o de dónde parten, por ejemplo, las situaciones en el caso de fenómenos paranormales, si esto tiene una sustentación científica o no. Nosotros, por el simple hecho de creer en algo que para la ciencia es imposible, no quiere decir que descartemos el método científico. O sea, no lo descartamos para nada. Yo creo que falta mucho más investigación, falta mucho más leer, falta irnos realmente a la vieja escuela que se ha ido posteriormente acabando, eliminando, y ese sería como mi consejo para que no caigamos en el error del morbo y alimentemos, sin embargo, este mismo morbo y lo convirtamos en lo que es hoy en día. Muy bien, Ana María, ya comenzamos con esos consejos, profundicemos para productores, realizadores, libretistas, creadores, generadores, pero también para los televidentes, padres de familia y sobre todo niños que andan presionados por vampirismos, sectas y demás tendencias que en un momento determinado no tienen nada de realidad y solo generan pánicos, temores y frustraciones. Sí, a ver, aquí es fundamental documentarse un poco mejor sobre el contenido. Y esto es además una recomendación y una sugerencia para cualquier televidente en cualquier tema. Cuando uno lee un contenido, cuando uno recibe un contenido, bien sea ahora que están hablando de Facebook, de las redes sociales, de la televisión, uno tiene que documentarse, tiene que revisar 2 o 3 fuentes. Por ejemplo, no, que hay una secta en el barrio tal. Revise varias fuentes, indague. A ver, las redes comunitarias también son súper importantes. Indague antes de tomar decisiones apresuradas, por ejemplo, que eso es una de las grandes preocupaciones con esto de los mitos y las leyendas, es generar estereotipos o rechazos a ciertas poblaciones. Es decir, las personas que les gusta la música, digamos, pesada, como el heavy, el metal y demás, que tienen cierto vestimento, se han visto estigmatizadas en muchos lugares del mundo. Sobre eso exacto. Tendremos un programa próximamente. Perfecto, entonces hay que ser muy cautelosos con las acciones y con las decisiones que se toman fundamentados en este tipo de programas. Muy bien, Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Muchas gracias a Xavier y a todas las personas que han participado
en este programa a través de la perspectiva virtual, los correos electrónicos y demás. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, les damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes o propuestas sobre nuestra programación y sobre la televisión en general. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.